Amigas y amigos, si de algo estoy convencido, es que si se da el diálogo, todos ganamos. Y que si no se puede lograr, todos perdemos. En caso de darse, gana el gobierno y el chavismo. Gana la oposición, pero sobre todo gana el país, es decir, todos los ciudadanos. En caso contrario, es decir, de frustrarse esa posibilidad, los perjudicados son el gobierno y el chavismo, la oposición y todos los venezolanos. Esta es una verdad de perogrullo, simple, elemental, pero que al parecer algunos no entienden o caprichosamente se niegan a aceptarlo. Unos lo hacen deliberadamente, porque la negativa a dialogar está en su esencia de la política, de su manera de pensar. Otros lo rechazan porque la prédica perversa contra el diálogo los ha conquistado y se dejan llevar por la corriente que se opone al diálogo, creyendo que en vez de es decir, en vez del diálogo, lo que conviene es la violencia, que la salida de la crisis es que los venezolanos nos matemos, simplemente. Eso está planteado para algunos en Venezuela. Por eso lo inexplicable del desafío que entraña negarse abierta o solapadamente a dialogar, pese a que más del 80% de los venezolanos se pronuncia en las encuestas a favor de transitar esa ruta, y que en el ámbito mundial la tendencia es similar. Considero que al tratar este tema hay que hacerlo con sinceridad. Me explico. Sin duda que el gobierno y el chavismo es el que ha puesto más énfasis en el diálogo. El presidente Maduro ha hecho todo tipo de llamados en ese sentido, desde que arribó a la presidencia de la República hasta el presente, incluso en los momentos más críticos y de mayor tensión. En tanto que el liderazgo de la oposición siempre se ha negado a aceptarlo. Siempre ha recurrido a dilaciones, a rechazos en base a argumentos banales y al empeño en poner condiciones para aceptar reunirse con el adversario en torno a una mesa. Resulta difícil pronosticar el desenlace final de este proceso. Hay un estira y encoge que coloca en su base motivos suficientes de sospecha en el sentido de que los intentos que se hacen pudieran fracasar. Pero al mismo tiempo, la contundente y amplia presión que existe en la colectividad a favor del diálogo abre puertas a la posibilidad de que cuaje la iniciativa. Hay que tomar conciencia de que una vez más los venezolanos apostamos a la esperanza. Defraudar ese sentimiento sería criminal y aquellos que lo hagan incurrirían en un imperdonable acto de irresponsabilidad. Un comentario especial. He lamentado profundamente el fallecimiento de Aníbal Chávez, alcalde de Sabaneta y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, luchador a tiempo completo, leal, consecuente en la amistad y en la lucha social. Deja un vacío entre sus compañeros de partido y amigos. Mi palabra de condolencia y la de mi familia a sus padres, hermanos y demás familiares. Paz a su alma. Pausa y al regreso converso con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena. Estás viendo José Vicente Hoy. Quiero hacer hoy un programa que pudiéramos llamar institucional. Tengo un gran respeto por las instituciones. Creo que el funcionamiento de una democracia y de un Estado de Derecho está fundado precisamente en el funcionamiento cabal, responsable de las instituciones y por ende de aquellas personas que dirigen las instituciones. El Consejo Nacional Electoral es una institución clave de la democracia. No concibo la democracia sin un Consejo Electoral que sea garante de todos, que actúe con seriedad, con responsabilidad. Y estoy convencido que ese es el caso del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
y por ende de la persona que lo dirige. Una combatiente, luchadora, seria, responsable, capaz, como es Tibisay Lucena. Voy a conversar hoy con ella. Bienvenida. Muchas gracias, José Vicente. Este es un programa que para mí el tema, como lo acabas de decir, institucional, me gusta, porque me da la oportunidad de decirle al país una vez más cosas que pareciera que se pasan por alto, pero que cuando uno mira hacia atrás un poquito, uno se da cuenta lo mucho que hemos construido en beneficio del país, como es la transformación del organismo electoral en un poder público que es hoy día. Para ello hemos tenido que transformar la institución, transformarnos, que nos va transformando a nosotros mismos incluso, transformar la cultura organizacional, hacer una serie de cosas que nos ha llevado a tener una institución que ha sido reconocida por su eficiencia, por la manera como trabaja, por la transparencia. Nada de eso llegó de gratis. Esos son muchos años de gran trabajo y, como digo, de reingeniería consciente y muy bien pensada para llegar a ser lo que somos hoy y lo que seremos, porque seguimos transformándonos. Y eso es mucho más importante si se considera o se piensa que hay unos cuantos detractores de la institución, ¿no? Que por múltiples razones le desconocen su importancia, su imparcialidad y su eficiencia en el trabajo, ¿no? Pero creo que no es el momento de entrar en una polémica con gente que no valora las instituciones como funcionan, sino como ellos pretenden que funcionen, ¿no? ¿Cuál es el presente del Consejo Nacional Electoral? Bueno, el Consejo Nacional Electoral hoy día, para hablar de ello como institución, debemos pensar un poquito o hablar un poquito de dónde venimos y especialmente hacia dónde vamos para ponerlo en su justa dimensión. ¿De dónde venimos? El Consejo Nacional Electoral era que venía de ser el Consejo Supremo Electoral, se transforma en el año 97 en Consejo Nacional Electoral y en Poder Público en 1999 a través del mandato constitucional. Era una institución donde allí no había de manera institucionalizada procedimientos, mecanismos. En estos días estábamos buscando decisiones que se hacían años atrás y comenzábamos a buscar cosas que hoy día son naturales, normales, como son los procedimientos escritos, protocolos, manuales. Nada de eso existía. Allí teníamos, para comenzar, teníamos una estructura del Consejo Nacional Electoral en el año 2000 que nosotros llegamos a denominar, yo lo decía como manera ilustrativa, que era como un Frankenstein, porque allí teníamos unidades, era una cosa muy compleja, donde el Consejo Nacional Electoral tenía unidades sin ningún nivel jerárquico, nada más que organizacionalmente uno nota el caos y el desorden que existía. Habían por lo menos 147 unidades que no tenían ningún tipo de adscripción, todas las actividades se solapaban. Incluso llegamos a conseguir, cuando hicimos el levantamiento completo de toda la estructura, de sus funciones y de las cajitas para saber en dónde estábamos, llegamos a conseguir cosas como archivos donde tenía un jefe, pero no había más nadie. O sea, una cosa absurda. Me acuerdo, claro, era el archivo de algo. Llamamos al funcionario porque llamó la atención. Y tú eres jefe de archivos. ¿De qué archivo? La verdad es que no sé, nunca lo he visto. Es decir, ahí se creaban cajitas por nombre. Nosotros hoy día hicimos a través de la reingeniería institucional, hicimos una estructura más bien siguiendo la estructura que está en la Ley Orgánica del Poder Electoral, sancionada en el año 2002, una estructura más dinámica, aplanada, donde no tenemos funciones cruzadas, donde hemos hecho una reingeniería para que realmente las funciones y los procedimientos sean absolutamente claros, que es lo que da la institucionalidad, donde todo el mundo sabe qué es lo que va a hacer. Los logros comienzan entonces a partir del 99, ¿no? La transformación comienza a partir, yo diría básicamente a partir del año 2002, el 99 obviamente porque es el nacimiento, pero en el año 2002 donde tenemos la ley, que por cierto es una ley
que como hemos apostado desde el principio, yo estoy en el Consejo del año 2000, apostamos desde el principio al conocimiento, que por eso es que siempre yo hablo con tanto orgullo del Consejo Nacional Electoral, porque son conocimientos que estaban en el Consejo, y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho apostando siempre a la institucionalidad, a los funcionarios y funcionarias que están allí y que conocen y que son muy buenos y son profesionales. La ley la hicimos con un equipo, el anteproyecto, porque tenemos la iniciativa legislativa, con funcionarios y funcionarias de carrera del Consejo Nacional Electoral, que venían de una institución distinta, pero se adaptaron y entendieron el mandato constitucional, y comenzamos un proceso creativo muy rico y muy bonito. Tuvimos ese anteproyecto de ley que llevamos a la Asamblea Nacional y se convirtió el 19 de noviembre, que por cierto es el Día del Funcionario Electoral, así lo elegimos, porque fue allí cuando se sancionó la ley del Poder Electoral, le pusimos como el Día del Funcionario Electoral. A través de esa ley, como digo, fue un trabajo creativo, jurídico, institucional. Era lindo porque no existía un poder público. ¿Cómo conviertes ese Frankenstein en algo que fuera funcional, donde realmente pudieras cambiar y convertirnos en un organismo realmente eficiente? Habían cosas, por ejemplo, en ese Consejo Nacional Electoral, en donde hoy día son imposibles de que eso ocurra. Por ejemplo, las contrataciones con empresas que hacían las elecciones, transnacionales algunas, o incluso las nacionales, tenían el control del proceso electoral. Una cosa que hoy día es impensable, y parece que fue hace 100 años, no, hace poco. Hasta hace poco, prácticamente, con el Poder Electoral que cambió. Las autoridades electorales no podían entrar, por ejemplo, a la sala de totalización el día de las elecciones. Eso era un coto privatizado para la empresa. ¿Cuántos procesos electorales? Mira, sí, hemos hecho, para que se vea la cuestión completa, de elecciones entre presidenciales, regionales y de alcalde, hemos hecho 15 procesos electorales, pero a eso le debemos sumar 4 referendos, que son el referendo consultivo del 25 de abril del 99, el aprobatorio de la Constitución del 15 de diciembre, la reforma constitucional y la enmienda. Y además de eso hemos hecho 12 referendos revocatorios, uno nacional, que fue el del 2004, y 11 revocatorios municipales en el año 2007. Eso nos dan a nivel nacional 19 elecciones y referendos, y a nivel local estos 11 revocatorios a nivel municipal. Es decir, en muy poco tiempo la exigencia y la demanda del Consejo fue muy alta, y nosotros en paralelo de la transformación organizacional, funcional y estructural del Consejo, que fue un gran reto, lo tuvimos que hacer en la transformación del sistema electoral de manera tal que pudiera dar las garantías necesarias para una democracia adjetivada 2 veces en la Constitución bolivariana, como es nuestra democracia, participativa y protagónica. Entonces el sistema electoral también tenía que transformarse, y eso fue lo que hicimos, un trabajo grande, pero para los que atacan al Consejo Nacional Electoral, siempre se están señalando que hay visos de fraude, que hay poca imparcialidad. A esto, ¿qué respondes tú? Porque en esos procesos que ha habido han triunfado indistintamente chavistas, sí, opositores, independientes, etcétera, ¿no? Sí, eso podemos ver en varios aspectos. El más importante, que son las seguridades y garantías que podemos decir que a partir del referendo revocatorio del año 2004, el Consejo comenzó a construir de la mano de las organizaciones políticas, que son todas estas baterías de auditorías que se hacen no para el día de la elección, desde prácticamente el inicio en las actividades preelectorales, donde tenemos todas, donde como el país completo sabe, auditamos desde el registro electoral, cuadernos de votación, la tinta, la máquina, los resultados, los medios de transmisión, es decir, todo es absolutamente auditable, y cada actividad
electoral que tiene el Consejo, donde participan las organizaciones políticas participantes, lleva un acta, de manera tal que ahí tenemos todo recogido en eso, y eso ha sido una construcción que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Los resultados reñidos, por ejemplo. Por ejemplo, entonces también lo podemos ver en el sentido como uno ve, y voy a hacer aquí una pequeña acotación antes de ver los resultados estrechos, que eso también es una manera de ver cómo se aceptan los resultados y cómo está el fortalecimiento de la institución a pesar de los ataques. A pesar de los ataques, de todas maneras hay una aceptación de resultados electorales que dice mucho, que ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, pongo el caso del sistema de postulaciones. Nosotros nos propusimos hacer un desarrollo y una modernización de todo, incluso el sistema de postulaciones, que era, yo diría, por decirlo menos, oprobioso, donde era extremadamente complejo, donde las mismas organizaciones no tenían ningún tipo de control sobre sus postulaciones, donde entre partidos se sacaban postulaciones, donde era un proceso manual, donde no había ningún tipo de seguridad. Hoy día eso es, cada organización lo hace a través de autorizado por la misma organización política, a través del Internet, con claves, con cosas con mayor seguridad, y ellos van viendo exactamente dónde y cómo está su postulación, es decir, no hay postulaciones que se puedan perder. Las impugnaciones bajaron radicalmente desde que nosotros estamos utilizando rutinariamente nuestro sistema de postulaciones. Es decir, siempre había después del proceso de postulaciones una serie enorme de impugnaciones. Hoy día 5, 10, 20, todo eso es manejable, es bastante poco. ¿Y los resultados cómo se presentan? Resultados electorales, por ejemplo, para no irnos para tan lejos, digamos ejemplos de alcaldías del año 2008, podemos tener hoy día, en esos procesos electorales, hubo alcaldías ganadas por un lado y por otro de diferentes organizaciones políticas con 13 votos, la diferencia es de 13 votos. De 36 votos, 41 votos, 56 votos, que eso representa el 0,39, el 0,37, 0,73%, es decir, con resultados muy estrechos, y sin embargo los resultados a nivel local fueron aceptados sin ningún tipo de problemas. Aquí no hubo impugnaciones, que también las organizaciones políticas después de una elección tienen el derecho a hacer las impugnaciones, y probablemente unas que otras fueron impugnadas, pero allí quedaron con resultados estrechos todas estas series de resultados a nivel local. Si no hubiera la garantía de la transparencia, ha podido producirse un cambio, una alteración del resultado. Claro, por 13 votos en una alcaldía. En el año 2008, por ejemplo, hubo resultados electorales muy estrechos, con 1967. En el 2012, para venirnos más cercanos, elecciones regionales en el Táchira, por ejemplo, la diferencia fue de 0,01% en una circunscripción, que fueron 4 votos. En este caso fue a favor de la oposición, pero en otros casos también ha sido a favor del PSUV. Gobernaciones que se han ganado con 4% de diferencia, es decir, tanto la oposición, diferentes organizaciones políticas nacionales y regionales, porque lo que estoy comentando ahorita tiene que ver con partidos nacionales, pero también partidos regionales que han ganado con estrecho margen, y como digo, ese es un indicador enorme que fortalece, porque son alcaldes y gobernadores que están en el ejercicio, y legisladores, como es el caso de Táchira, que por 4 votos ganó la diputación, que creo que le da la mayoría incluso a la oposición del Consejo Legislativo Regional, no estoy segura, pero creo que es así, 4 votos, que fue impugnado, pero digamos se sostuvo ese resultado, es decir, significa que la institución funcionan los mecanismos, si hay impugnaciones se resuelven, y esto nadie ha tenido ningún tipo de alborotos a nivel nacional de estos resultados, que son del 0,01%, del 0,3% de diferencia. Vamos a hacer una pausa y al regresar
vamos a hablar un poco del revocatorio que está planteado, ¿no? ¿Ok? Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Divisay, antes de abordar el tema del revocatorio, vamos a decir algo sobre el registro civil. Creo que es importante, ¿no? Sí, es muy importante porque esa es una función que establece la Constitución, que antes estaba atribuida, era una de las atribuciones del Ejecutivo, pasa constitucionalmente al Poder Electoral. Y hemos venido trabajando en esa transición hasta el momento. Por ejemplo, una cosa fundamental, ya llevamos el 40% del registro civil venezolano lo tenemos digitalizado, 17 millones de actas de nacimiento que ya están digitalizadas. Esto está desde 1990 hasta el 2011. Estamos trabajando en un plan piloto que lo vamos a extender una segunda fase en octubre con las instituciones, de manera tal que llegue un momento que toda la población pueda tener su acta de nacimiento digitalizada, con firmas, con seguridad, con firma electrónico y con seguridad en todo el país, de manera que se pueda hacer un trámite rápido. Estamos hablando de el derecho de la identidad fundamental que es inherente para cada ser humano. Es por eso que nosotros estamos buscando de llevar la mayor posibilidad que los registros de los nacimientos se hagan en los hospitales. Hemos venido creciendo poco a poco en los registros civiles. Fíjense que en los 90, ya para los 90, entre el 35 y 40% de los niños eran registrados oportunamente. Ahorita llegamos a la cifra del 80% en el año 2015. De manera que nuestra meta es lograr que inmediatamente cada niño, de lo más pronto posible, si es posible en las maternidades, salgan con su acta de nacimiento, que es lo que les garantiza el derecho fundamental, el derecho humano de la identidad. Entonces eso es algo claro, con tecnología, con mucha eficiencia, con mucha investigación hemos venido trabajando, y eso es algo que nos llena también de gran satisfacción de todo el trabajo que hacemos en el Consejo Nacional Electoral y que poco se habla. Hay sectores que dicen que el Consejo Nacional Electoral entraba el manejo del tema electoral, ¿no? Que hay un sesgamiento en él. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional declaró el miércoles pasado que no existe en el Consejo Nacional Electoral un movimiento que haga pensar que se va a realizar el revocatorio. Bueno, José Vicente, digamos, las posturas políticas, como siempre decimos, esas son opiniones que son políticas, interesadas políticamente, y eso está bien, porque pertenecen a un actor político. Ahora, lo que sí es cierto es que no puede haber movimientos para que se haga un referendo revocatorio, puesto que los requisitos no se han cumplido. Cuando existan, si llegasen a existir todos los mecanismos cumplidos, allí el Consejo tomará las medidas que sean necesarias. Hasta el momento estamos hablando de una primera fase que es, como lo establece la normativa, en donde una organización política se convierte en promotora del revocatorio. Allí tiene que mediar después una solicitud ante el Consejo Nacional. Es muy importante la explicación que estás dando, es sí, muy importante, la precisión ante el país. Sí, porque lo que sucede es que ahorita estamos cumpliendo, como lo explicamos varias veces, y no me importa volverles a explicar todas las veces necesarias, aquí estamos hablando de varias fases dentro y varias etapas dentro de lo que es el cumplimiento de la normativa. Estamos en la culminación de la primera etapa, que tuvo sus dos fases, el de las firmas que recogieron un principio, luego la validación con la huella. Esa fase termina el 25 de julio, se debe entregar, estamos esperando que culmine ese lapso que está en la normativa,
el 26 nos deben entregar a nosotros el informe, eso tiene su ruta, va a COPAFI, lo decide el Consejo Nacional Electoral, y allí, cumplidos los requisitos normativos, se le otorga a la organización promotora la certificación. Si eres promotora, ahí se habilita a que soliciten la recolección de manifestaciones de voluntad para el 20%. Hasta el momento no hemos llegado hasta allí. Hay que esperar, porque estamos en la primera etapa, que es, como dije, para ser promotores del revocatorio. Hasta el momento no ha culminado esa etapa culmina posteriormente, la semana que viene. Oportunamente nosotros vamos a estar dando de todas maneras información y debemos esperar a que se abra el lapso en donde ellos puedan solicitar, una vez que tengan el certificado, solicitan ante el Consejo y allí comienza la nueva etapa, donde podemos estar hablando de la segunda etapa. Si se cumplen todos, entramos ya en la última fase, en la siguiente fase, que es el revocatorio en sí, pero hasta el momento se están cumpliendo las etapas de la normativa. Eso que tú dices y que entraña una actitud de discreción por el alto cargo que tú tienes, evidentemente es así, ¿no? Hay disposiciones legales sobre la materia muy claras. Sin embargo, existe una campaña que indudablemente crea cierta confusión en la opinión pública, ¿no? Por eso yo te hablé de entrabamiento, es decir, que atribuye una deliberada conducta a la institución que, en el sentido de que perjudica los intereses de uno de los factores que políticos vigentes, pues. ¿Qué puedes avanzar tú más al respecto? Mira, José Vicente, te puedo decir y el país... Para sembrar confianza en la gente, que es lo importante, ¿no? Y que se distinga eso que tú llamas expresiones políticas, propias de los dirigentes políticos, cada oportunidad que tienen todo el derecho a hacerlo, y lo que es el cúmulo de información manipulada que afecta, pues, a la opinión pública. Claro, ahí habría que hablar de dos cosas, ¿no? Una, de esa confección, que lo he dicho varias veces, de una realidad virtual que muchas veces se impone a la realidad real, que muchas veces también le hemos dicho, cuando comienzan a hablar y a lanzar matrices de opiniones falsas para crear ciertas reacciones, y luego, bueno, ahí se aprovecha para hacer alguna declaración. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Se corrió el rumor hace un par de semanas que estábamos cerrando el registro electoral. Nosotros nos sorprendimos, porque ¿cómo que se está cerrando el registro electoral? Si nosotros hemos tenido el registro abierto, digamos, es un lapso que se cumplió, siguen las oficinas regionales, tenemos esto allí. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que no fue nada que ver con el Consejo. Tuvimos problemas en diferentes oficinas regionales donde la gente hizo cola, estaban enloquecidos, hubo incluso violencia en algunas oficinas regionales por algo que era falso, porque en las redes sociales se vino a hacer, digamos, una declaración que era completamente falsa. Pero aquí estamos frente a algo que es muy importante, que es fundamental que podamos entender. Aquí hay un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que tienen el derecho estamos hablando de derechos políticos de todo el país, electoras y electores en su conjunto. Hay un conjunto de venezolanas y de venezolanos que tienen todo el derecho de solicitar un referendo revocatorio. Esos derechos hay que garantizarlos. Y ellos tienen el derecho, como escogieron, tener una intermediación ante el Consejo Nacional Electoral con un partido político como promotores, que es la etapa en la que estamos. Pero también existen otro grupo de electoras y electores, ciudadanos y ciudadanas, que también tienen derecho de que la persona por la cual ellos votaron culmine su periodo, sin hablar de las organizaciones políticas que tienen también sus intereses políticos, como es normal en una democracia. Pero estamos hablando aquí de derechos políticos. Aquí estas personas tienen la aspiración que culmine el proceso. Son derechos que hay que garantizar también. Y tenemos también el primer mandatario nacional que fue votado
y tiene derecho de culminar su periodo constitucional para el cual fue electo. Es decir, aquí estamos electoras y electores, ciudadanos y ciudadanos que todos tienen derecho. Contradictorios, esa es la democracia, eso lo dice la Constitución, eso está allí. Entonces, ¿cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral? El Consejo no puede apurar el revocatorio, tampoco lo puede retrasar. ¿Qué es lo que nos corresponde? Atenernos a lo que son los lapsos que están en una normativa que ni siquiera lo hicimos recientemente, es una normativa que hicimos en el año 2007. Es decir, que nosotros estamos cumpliendo estrictamente con lo que está en esa normativa. Hay intereses creados, fundados para hacer unas declaraciones políticas interesadas. Bueno, también esa es parte del juego, pero nosotros seguimos aquí muy apegados a lo que están a los lapsos de una normativa que, como digo, repito, no se hizo para esta solicitud, se hizo hace muchos años con tiempo de anticipación. Pero, además, para reforzar eso que tú estás diciendo, es evidente que los procesos electorales en Venezuela, en este periodo, en esta etapa, han sido impecables, de una transparencia impactante de todo punto de vista, y que creo que es el mejor mentir a quienes señala que se puede caotizar la situación porque se va a realizar sí o no este revocatorio, ¿no? Eso es importante remacharlo, ¿no? Cada vez que se acerca un proceso electoral o entramos en un proceso electoral, se crean una serie de expectativas falsas. Y al final, el pueblo venezolano, con una gran madurez, da su veredicto. Sí, la realidad real se impone. Sí, y el organismo rector reconoce ese resultado. Claro, como sucede en cada proceso electoral. Aquí los resultados electorales, por quien vota, quien es favorecido por la soberanía del pueblo ejercida a través del sufragio, ese es proclamado o proclamada, cualquiera sea el cargo, alcaldías, concejalías, diputaciones, presidencias, es decir, el Consejo pone la plataforma para que el pueblo se exprese y le da las garantías a las organizaciones políticas postulantes, a los candidatos y a las candidatas, y más importante aún, a las electoras y a los electores, al pueblo todo de Venezuela, que se expresa a través del voto. Son garantías que da el Consejo y por eso es que las elecciones son aceptadas aún en resultados estrechos. Tenemos la elección presidencial del año 2013 del presidente Maduro, donde fueron resultados estrechos, que por cierto, Venezuela no es el único caso de resultados estrechos, es como digo yo, ahí en forma un poquito más relajada, es como que los resultados estrechos están de moda, porque igualmente en otras partes de otras elecciones están siendo, digamos, hay una gran participación que hace que los resultados sean estrechos, pero en todo caso no fueron aceptados esos resultados electorales. Cuando no se aceptan resultados electorales hay problemas, como los que vivimos en el año 2013. ¿Qué piensas tú que va a pasar? Saca la bola de cristal y yo no tengo bola de cristal, José Vicente. Administramos lapsos, administramos con gran seriedad una institución donde evidentemente sabemos la gran responsabilidad que tenemos y sabemos también todos los ataques que recibe la institución, que he recibido en mi caso particular, las compañeras, las rectoras, y lo que estamos es deseando que todo marche bien, de manera tal, para beneficio de todos y todas, del beneficio de la tranquilidad del país, como siempre, este es un país que tiene una profunda vocación democrática y pacífica, y a eso apostamos, creemos, yo en lo particular, creo profundamente en el pueblo de Venezuela, y sé que vamos a mantener la paz, la tranquilidad, y este país continúa. El llamado al diálogo es una contribución. El llamado al diálogo, por supuesto, es una contribución en todo lo que el Consejo, incluso las instituciones, el Estado todo, pueda contribuir, es poco. Todo lo que sea necesario hacer por el diálogo, el entendimiento, todo el mundo tiene que dar un paso al frente. Organizaciones políticas, ciudadanas,
el Estado, los poderes del Estado y sobre todo los factores políticos. Los actores políticos deben tributar hacia el diálogo y la paz. Y especialmente, José Vicente, yo creo mucho en el pueblo de Venezuela. Aquí la vida continúa, la vida está así. Hemos vivido momentos de grandes tensiones. Hemos pasado por golpes de Estado. Durante el referendo revocatorio del 2004 había muchas tensiones y aquí estamos. Continúa la vida del país y yo creo que siempre el peligro está cuando las instituciones, como hay a veces momentos que quieren destruir las instituciones, allí puede haber mucho más problemas, pero continuamos, las instituciones están allí, están funcionando, hay un Estado de Derecho y la mejor contribución que puede hacer el Consejo Nacional Electoral en momentos de dificultad es continuar como lo ha hecho hasta el momento. Aquí en diciembre tuvimos unos resultados electorales que yo estoy segura fueron inesperados para todo el mundo, pero esos son, ahí están, los proclamamos y ahí está una Asamblea Nacional. Entonces el Consejo, eso es la contribución del país, la expresión de las venezolanas y los venezolanos. Bueno, todo dentro de la normativa y todo dentro del Estado de Derecho, sin pensar que solamente hay un sector que tiene derechos. Como dije, derechos que son contradictorios, pero son derechos políticos que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias. Y mucha suerte. Sí. Gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Estos dos libros con bellas ediciones sobre dos grandes artistas venezolanos recientemente fallecidos. Uno sobre Inocente Carreño, de Alejandro Brusal, editado por Banplus, y otro sobre Alirio Díaz, con magníficas fotos de Daniel González, Guitarra de Tierra Profunda, también de Alejandro Brusal, editado por el Consejo Nacional Electoral, un testimonio extraordinario de patria y de creatividad. En el Mercado Popular de Chacao, en el primer piso, hay más de 20 locales comerciales en los cuales hay todo tipo de productos de primera necesidad que son vendidos a precio de bachaqueo, excesivamente caro. Hay de todo en esos locales y constantemente se observan a vendedores surtiéndolos con mercancía. El presidente argentino Mauricio Macri tiene problemas con la justicia. Cuando explotó el escándalo de los papeles de Panamá y se señaló que tenía dinero depositado en empresas offshore, lo negó rotundamente. Pero luego se conoció que había repatriado 18 millones de dólares que tenía en paraísos fiscales del Caribe. Ahora se ha detectado que integraba el directorio de la empresa offshore Cajemusa, una de las más importantes. Comentario. Alguien recordaba, observando la situación venezolana, lo siguiente. El famoso político italiano Giulio Andreotti, célebre por su habilidad política y por las frases que solía acuñar, solía decir que el gobierno desgasta, pero que más desgasta la oposición. Las posiciones internas en la MUD se endurecen respecto al diálogo, el revocatorio y la OEA y la relación privilegiada con Luis Almagro, así como las salidas en caso de que se frustre el revocatorio. Las posiciones más duras las mantienen María Corina Machado, Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, así como pequeños grupos que operan dentro de la MUD.
en actitud intermedia de profundizar la crítica de la oposición al gobierno, pero mantenerse dentro de los parámetros democráticos, está Acción Democrática y su jefe, Henry Ramos Ayub, mientras que el partido Un Nuevo Tiempo considera que hay que actuar con cautela y no dejarse influir por los radicalismos que afloran en los momentos de crisis. En tanto que jugando en posición adelantada, con reiterados excesos verbales y buscando rescatar el liderazgo que tuvo en el pasado en la oposición, está Capriles Radowski, que le enreda el juego a Primero Justicia, partido que no acierta en el rumbo a tomar, dadas las profundas contradicciones que tiene dentro de sí. Un sector de la MU observa con temor lo que puede pasar con el revocatorio si este no se da. Está tratando de conseguir apoyos en la región, particularmente en aquellos países próximos a Venezuela. Es así como ha hecho contactos con dirigentes de la derecha brasileña, hoy transitoriamente en el poder, y por el lado de Colombia con Álvaro Uribe, quien comanda la derecha colombiana. En Panamá ha habido varias reuniones de delegados venezolanos con personajes colombianos y brasileños. Una vez firmados los acuerdos de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno de Colombia, se reunió en la ciudad de Cartagena una delegación de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, integrada por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, el embajador William Bromfield, subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Aplicación de la Ley, el almirante Kurt Tidd, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y Karin Holtz, subsecretaria adjunta del Departamento de Defensa para Antinarcotráficos y Amenazas Globales, con el fin de participar en temas de nivel ministerial sobre defensa y seguridad en el Triángulo Norte de América y Centroamérica, con altas autoridades del sector castrese colombiano. Confidencial al cierre. Monitor País Interlace. Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 6 al 16 de julio 2016. Resultados. ¿Qué piensan los venezolanos acerca de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP? Sube 47%, 6 de junio, a 53%, 16 de julio, el porcentaje de venezolanos que está de acuerdo con el nuevo sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa, mientras 46% está en desacuerdo. El gobierno nacional estableció un sistema de abastecimiento de alimentos para entregar bolsas de comida casa por casa en los barrios populares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? De acuerdo, 53%. En desacuerdo, 46%. No sabe, no contesta, 1%. Sube 21, 6 de junio 2016 a 36, 16 de julio, el porcentaje de venezolanos que se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa, mientras que 64% aún no se ha beneficiado. ¿Usted se ha beneficiado de este nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa? 36% sí, no 64%. 36% de los venezolanos considera que este nuevo sistema es muy efectivo y algo efectivo para resolver el problema del desabastecimiento de alimentos, mientras que 63% opina que es poco efectivo y nada efectivo. Muy efectivo 3%, efectivo 16%, algo efectivo 17%, poco efectivo 21%, nada efectiva 42%, no sabe, no contesta 1%. Análisis. A pesar del relativo respaldo que reciben las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional, como por ejemplo el nuevo sistema de abastecimiento de alimentos casa por casa, CLAP, las mismas no han tenido ningún impacto en la valoración positiva de la gestión presidencial. Se mantienen altos niveles de desaprobación, incertidumbre y descontento. El gobierno ha concentrado la comunicación en las medidas y no en sus beneficios. Tampoco hay una acertada
resignificación de la crisis económica. La ausencia de un discurso esperanzador y de un horizonte económico más claro acentúan los sentimientos de desconfianza, desprotección y malestar, todo lo cual está siendo aprovechado por una clínica de masas o laboratorio de guerra psicosocial para avanzar en su estrategia de desestabilización emocional de la sociedad venezolana y provocar un desbordamiento social. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.